En esta parte del módulo hablaremos de la medición de nivel y los distintos instrumentos para llevarla a cabo. Existen dos formas principales de medición, la medición continua y la detección de puntos. En cuanto a la medición continua, las unidades del nivel son generalmente los metros. Sin embargo, hay numerosas maneras de medir el nivel, que requieren diferentes tecnologías y varias unidades de medida. Para la medición continua, el nivel se detecta y se convierte en una señal proporcional a ese nivel. Los dispositivos basados en microprocesador pueden indicar, además del nivel, el volumen. El segundo método es la detección de puntos, que también se puede proporcionar detección de puntos para todos los líquidos y sólidos. Ahora hablaremos de los distintos instrumentos. El primer instrumento son las gafas de visión simples. Se puede obtener una indicación visual del nivel cuando parte del recipiente se construye a partir de un material transparente o el líquido en un recipiente se pasa por alto a través de un tubo transparente. La ventaja de utilizar válvulas de parada con el uso del tubo de derivación es la facilidad en la eliminación para la limpieza. El método de la varilla de medición. Esto requiere un poco más de esfuerzo manual que el visor, pero es otro método muy simple y barato de contabilizar el nivel. Este método se puede aplicar a líquidos y materiales a granel. Un ejemplo común es el nivel de aceite en un vehículo de motor. Este método está diseñado principalmente para condiciones atmosféricas. Los tubos deslizantes se pueden utilizar para recipientes presurizados, pero requieren la ventilación del gas de proceso o fluido a la atmósfera. Estos dispositivos son peligrosos para el personal y no deben utilizarse en áreas seguras designadas o para el control como parte de un proceso automatizado. Los sistemas de flotador y cinta. Una forma común de sistemas de medición de nivel utiliza una cinta o servomotor que está conectado a un flotador. La altura se puede leer a medida que el flotador se mueve con el nivel del líquido. Otros sistemas utilizan el método de flotación detectando la posición del flotador magnética o eléctricamente. Los sistemas de flotación también se pueden utilizar al medir sólidos granulares, así como líquidos. Los detectores de flotador guiados por cables. Para mediciones de gran nivel, es decir, mayores de 20 metros, se pueden utilizar detectores de flotador guiados por cables. Los cables guía están conectados a los anclajes superior e inferior y ayudan a colocar el flotador a medida que se mueve con el nivel de fluido. El eje de la unidad de contador gira a medida que el flotador mueve la cinta perforada hacia arriba y hacia abajo. El movimiento giratorio del eje se utiliza para dar la lectura métrica. En cuanto a medida de presión, tenemos varios sistemas. El método de presión estática. La base de la medición de la presión hidrostática para el nivel es tal que la presión medida es proporcional a la altura del líquido en el tanque, independientemente del volumen. La presión está relacionada con la altura mediante la siguiente fórmula. Para la densidad constante, la única variable que vemos que cambia es la altura. La mayoría de los sensores de presión compensan las condiciones atmosféricas, por lo que la presión sobre la superficie de los líquidos abiertos a la atmósfera será cero. Las unidades de medida están generalmente en pascales. Los transductores de presión hidrostáticos consisten en una membrana que está conectada mecánica o hidráulicamente a un elemento del transductor. Es un requisito de este tipo de medición que se mida la presión estática. Por lo tanto, el sensor no debe montarse directamente en la corriente del producto, ya que la presión medida sería demasiado alta y la lectura del nivel sería inexacta. Medición de la presión diferencial. Cuando la presión superficial sobre un líquido es mayor o diferente a la atmosférica, se requiere de un sensor de presión diferencial. Con este sensor, la presión sobre la superficie del líquido se restará de la presión total, lo que resulta en una medición de la presión debido a la altura del líquido. Al aplicar este método de medición, el lado de baja presión del transmisor está conectado al recipiente por encima del nivel máximo del líquido. El método de tubo de burbujas. En el sistema de tipo burbuja, el nivel de líquido se determina midiendo la presión necesaria para forzar un gas o un líquido en un punto debajo de la superficie. Este método utiliza una fuente de aire o gas limpio y se conecta a un tubo de burbujas sumergido a una profundidad fija en el recipiente. A medida que la presión se acumula, las burbujas se liberan desde el extremo del tubo de burbujas. En la parte superior de este tubo es donde un sensor de presión detecta las diferencias de presión a medida que cambia el nivel. La caja de diafragma. Se utiliza principalmente para la medición del nivel del agua en recipientes abiertos. La caja contiene una gran cantidad de aire que se mantiene dentro de un diafragma flexible.
Un tubo conecta la caja de diafragma a un manómetro. La presión ejercida por el líquido contra el volumen de aire dentro de la caja representa la presión del fluido a ese nivel. El manómetro mide la presión del aire y relaciona el valor con el nivel de ese fluido. Hay dos tipos comunes de cajas de diafragma, abiertas y cerradas. Como último método de presión hidrostática está el método de ponderación. Este tipo indirecto de medición de nivel es adecuado para líquidos y sólidos a granel. La aplicación implica el uso de células de carga para medir el peso del recipiente. Con el conocimiento de la densidad relativa y la forma de la ubicación, el nivel es fácil de calcular. Ahora pasamos a la medición ultrasónica. Los sensores de nivel ultrasónicos funcionan enviando ondas sonoras en la dirección del nivel y midiendo el tiempo necesario para que la onda sonora sea devuelta. A medida que se conoce la velocidad del sonido, se mide el tiempo de tránsito y se puede calcular la distancia. La medición ultrasónica generalmente mide la distancia entre el contenido y la parte superior del recipiente. Ahora pasamos a la medición de radiación. Las fuentes de radiación gamma se eligen para su uso en equipos de detección de nivel, porque los rayos gamma tienen una gran potencia de penetración y no se pueden desviar. La medición de nivel con radiación funciona sobre el principio de pasar la radiación gamma a través del material a medir. A medida que la radiación pasa a través de este material, el nivel se puede determinar por la cantidad de atenuación. Hay dos fuentes comunes para la medición continua del nivel. La primera es la fuente de líneas. Esta es más precisa, ya que irradia un haz largo, estrecho y uniforme, en la dirección del detector. La respuesta además es uniforme y lineal en todo el intervalo, produciendo una señal lineal que corresponde con los cambios de nivel. El segundo método es la fuente de puntos, y funciona de forma similar al sistema de líneas. La radiación detectada por el detector todavía se atenúa con el nivel. Sin embargo, el sistema de fuente de puntos produce una respuesta no lineal con el cambio de nivel. Por último, hablaremos de la medición eléctrica. Esta medición se lleva a cabo mediante la detección del nivel del conductor. Esta forma de medición de nivel se utiliza principalmente para la detección de alto y bajo nivel. El electrodo o sonda utiliza la conductividad de un fluido para detectar la presencia del fluido en un lugar de detección. Cuando el fluido no está en contacto con la sonda, la resistencia eléctrica entre la sonda y el recipiente será muy alta o incluso infinita. Cuando el nivel del fluido se eleva para cubrir la sonda y completar el circuito entre la sonda y el recipiente, la resistencia en el circuito se reducirá. Las ondas utilizadas además pueden ser de un material no conductor o conductor. Cuando es de un material no conductor, la medición del nivel capacitivo aprovecha la constante dieléctrica en todos los materiales para determinar los cambios de nivel. El dieléctrico, en términos de capacitancia, es el material aislante entre las placas del condensador y la constante dieléctrica es una representación de una capacidad aislante del material. Por último, el material conductor, en aplicaciones conductoras, el material de proceso se basa en un contacto con la pared del recipiente. El único aislamiento o dieléctrico sería el aislamiento de la sonda capacitiva. Muchas gracias a todos por ver este vídeo.